vamos a hablar de programación orientada a objetos. Su origen. Los conceptos de la programación orientada a objetos tienen origen en Simula 67, un lenguaje diseñado para hacer simulaciones, creado por Ole Johan Dahl Christian Nygaard del Centro de Cómputo Noruego en Oslo. En este centro se trabajaba en simulaciones de naves que fueron confundidas por la explosión combinatoria de cómo las diversas cualidades de diferentes naves podrían afectar una a las otras. La idea surgió al agrupar los diversos tipos de naves en diversas clases de objetos, siendo responsable cada clase de objeto de definir sus propios datos y comportamientos. La programación orientada a objetos se fue convirtiendo en el estilo de programación dominante a mediados de los años 80, en gran parte debido a la influencia de C++, una extensión del lenguaje de programación de C. Su dominación fue consolidada gracias a que auge de las interfaces gráficas de usuario, para las cuales la programación orientada a objetos está particularmente bien adaptada. En este caso, se habla también de programación dirigida por eventos. Las características de orientación a objetos fueron agregadas muchos lenguajes existentes durante el tiempo, incluyendo Ada, BASIC, Lisp y Pascal, entre otros. La adición de estas características a los lenguajes que no fueron diseñados inicialmente para ellas condujo a menudo a problemas de compatibilidad en la capacidad de manejo del código. Los lenguajes orientados a objetos puros, por su parte, carecían de las características de las cuales muchos programadores habían venido a depender. Para saltar este obstáculo, se hicieron muchas tentativas para crear nuevos lenguajes basados en métodos orientados a objetos, pero permitiendo algunas características imperativas de manera, por así decirlo, seguras. Y el Eiffel Bernard Meyer fue un temprano y moderadamente acertado lenguaje con estos objetivos, pero ahora esencialmente reemplazado por Java, en gran parte debido a la aparición de Internet y a la implementación de la máquina virtual en Java en su mayoría de navegadores. En PHP, en su versión 5, se ha modificado. Soporta una orientación completa a objetos, cumpliendo todas las características propias de la orientación a objetos. La primera etapa fue de lenguajes ensambladores. La unidad de programación es la instrucción compuesta de un operador y los operandos. El nivel de abstracción que se aplica es muy bajo. Segunda etapa. Lenguajes de programación. Fortran, Algol, COBOL. Los objetos y operaciones del mundo real se podían modelar mediante datos y estructuras de control, separadamente. En esta etapa, el diseño de software se enfoca sobre la representación del detalle procedimental en función del lenguaje elegido. Conceptos como refinamiento progresivo, modularidad, procedimientos y programación estructurada son conceptos básicos que se utilizan en esta etapa. Existe mayor abstracción de datos. Tercera etapa. Se introducen en esta etapa los conceptos de abstracción y ocultación de información. Cuarta etapa. A partir de los años 70, se trabajaba sobre una nueva clase de lenguajes de simulación y sobre la construcción de prototipos, tales como Simula 70, y basados en parte de Smalltalk. En estos lenguajes, la abstracción de datos tiene una gran importancia y los problemas del mundo real se representan mediante objetos de datos, los cuales les señalé el correspondiente conjunto de operaciones asociados a ellos. Términos como abstracción de datos, objeto, encapsulación, entre otros, son conceptos básicos la que se fundamenta la POO. Características de la POO, programación orientada a objetos. Existe un acuerdo acerca de que las características contemplan la orientación de objetos.
Las características siguientes son las más importantes. Abstracción. Denota las características esenciales de un objeto, donde se capturan sus comportamientos. Cada objeto en el sistema sirve como un modelo de agente abstracto que puede realizar trabajo, informar y cambiar su estado y comunicarse con otros objetos en el sistema sin revelar cómo se implementan estas características. Los procesos, las funciones y los métodos pueden también ser abstraídos y, cuando lo están, una variedad de técnicas son requeridas para ampliar una abstracción. El proceso de abstracción permite seleccionar las características relevantes dentro de un conjunto e identificar comportamientos comunes para definir nuevas entidades en el mundo real. La abstracción es la clave en el proceso del análisis-diseño orientado a objetos, ya que mediante ella podemos llegar a armar un conjunto de clases que permitan modelar la realidad o el problema que se quiere atacar. Encapsulamiento. Significa reunir todos los elementos que se pueden considerarse permanecientes de una misma entidad al mismo nivel de abstracción. Esto permite aumentar la cohesión de los componentes del sistema. Algunos autores confunden este concepto con el principio de ocultación, principalmente porque se suelen emplear conjuntamente. Modularidad. Se denomina modularidad a la propiedad que permite subdividir una aplicación en partes más pequeñas, llamadas módulos, cada una de las cuales debe ser independiente como sea posible. Estos módulos se pueden compilar por separado, pero tienen conexiones con otros módulos. Al igual que la encapsulación, los lenguajes soportan la modularidad de diversas formas. Principio de ocultación. El principio de ocultación. Cada objeto es aislado del exterior, un módulo natural, y cada tipo de objeto expone una interfaz a otros objetos, que especifica cómo pueden interactuar con los objetos de la clase. El aislamiento protege las propiedades de un objeto contra su modificación por quienes no tengan derecho a acceder a ellas. Solamente los propios métodos internos del objeto pueden acceder a su estado. Esto asegura que otros objetos no puedan cambiar el estado interno de un objeto de manera inesperada, eliminando efectos secundarios e interacciones inesperadas. Algunos lenguajes relajan esto, permitiendo un acceso directo a los datos internos del objeto de una manera controlada, limitando el grado de abstracción. Polimorfismo. Comportamientos diferentes asociados a objetos distintos pueden partir el mismo nombre. Al llamarlos por ese nombre, se utilizará el comportamiento correspondiente al objeto que se esté usando. O dicho de otro modo, las referencias y las colecciones de objetos pueden contener objetos de diferentes tipos y la invocación de un comportamiento en una referencia producirá el comportamiento correcto para el tipo real del objeto referenciado. Cuando esto ocurre en tiempo de ejecución, esta última característica se llama asignación tardía o asignación dinámica. Algunos lenguajes lo proporcionan medios más estáticos, en tiempo de compilación, por así decirlo, de poliformismo, tales como las plantillas y la sobrecarga que opera C++. Herencia. Las clases no están aisladas, sino que se relacionan entre sí, formando una jerarquía de clasificación. Los objetos heredan las propiedades y el comportamiento de todas las clases a las que pertenecen. La herencia organiza y facilita el poliformismo y el encapsulamiento, permitiendo a los objetos ser definidos y creados como tipos especializados de objetos preexistentes. Esto puede compartir y entender su comportamiento sin tener que volver a implementarlo. Esto suele hacerse habitualmente agrupando los objetos en clases y estas en árboles o enredados que reflejan un comportamiento común cuando un objeto hereda más de una clase y dice que hay herencia múltiple. Por último, la recolección de basura. Recolección de basura o garbage recollector es la técnica por la cual el entorno de objetos se encarga de destruir automáticamente, por tanto desvincular la memoria asociada y los objetos que hayan quedado sin ninguna referencia a ellos. Esto significa que el programador no debe preocuparse por la asignación o liberación de memoria, ya que el entorno la asignará al crear un nuevo objeto y la liberará cuando nadie lo esté usando. En la mayoría de los lenguajes híbridos
que se extendieron para soportar el paradigma de programación orientada a objetos como C++, Object, Pascal. Esta característica no existe y la memoria debe designarse precisamente. Y bueno, pues esto es todo. Espero le guste al profesor porque pues, el trabajo es para él. Así que bueno, muchas gracias por verlo.